Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. Pokémon, la leyenda del criador. Capítulo 151. Ira. Hace unos días. Hermano Allan va a la clínica de salud en la ciudad de Fallarbor. Uno de los pocos médicos en la ciudad responsables de las enfermedades de los residentes. Estaba extremadamente ocupada. La repentina explosión hirió a muchos trabajadores que estaban desarrollando el proyecto MT Chimney y construyendo tranvías. Los heridos se agolparon rápidamente en esta pequeña clínica, normalmente tranquila. Rina y Mew, las dos chicas de la Casa Verde Vieja, estaban de pie frente a la clínica con lágrimas en los ojos. No podían molestar a los heridos mientras les curaban las heridas. Los demás huérfanos de la vieja Casa Verde permanecían allí, presas del pánico, con el corazón lleno de ansiedad y oraciones. El rostro arrugado de la abuela Arlan estaba contraído, sus ojos apenas abiertos, sus manos entrelazadas, temblando ligeramente. Además de ellos, otros residentes de Fallarbor, con distintos grados de emoción, también miraban hacia el futuro con sentimientos complejos. Además de Allan, había más de una persona herida de Fallarbor. En Fallarbor, una ciudad normalmente tranquila, este tipo de sucesos tan sensacionales rara vez ocurrían. Con tantos heridos, la pequeña clínica de salud de la ciudad de Fallarbor no pudo hacer frente a la situación. Poco después del accidente, ya habían solicitado ayuda a una ciudad de mayor nivel. No solo los médicos, sino también los miembros del equipo de construcción y los profesionales que acudieron rápidamente al lugar llevaron a cabo una investigación exhaustiva del sitio donde ocurrió la explosión. En proyectos como este, que implican el desarrollo de áreas naturales protegidas, había muchos profesionales acompañando a los trabajadores. La mayoría de los incidentes y accidentes ocurridos se debieron a ataques de Pokémon en la zona natural protegida. Aunque la mayoría de los Pokémon tienen un temperamento dócil y solo unos pocos atacan activamente a los humanos, si su territorio es invadido y no existe una disparidad significativa entre las partes involucradas, sin duda lanzarán un ataque para proteger su territorio. En estos casos, que ocurren con frecuencia durante el desarrollo de especies silvestres, los pioneros se han vuelto más astutos, desarrollando una profesión para negociar con los Pokémon salvajes. Buscan una situación beneficiosa para ambas partes, donde no perjudiquen los intereses de los Pokémon al llevar a cabo sus proyectos. En este sentido, los humanos han sido generosos y los Pokémon han recibido recompensas y comprensión correspondientes. Como resultado, los incidentes de ataques de Pokémon durante el desarrollo de especies silvestres se han reducido considerablemente. Los ataques de Pokémon salvajes eran habituales, y los equipos de construcción estaban preparados para ello. Sin embargo, este incidente fue de todo menos sencillo. Según las pruebas, independientemente de cómo se interprete, esta explosión no fue causada por Pokémon. Todas las pistas apuntaban a la tecnología moderna. Si el accidente hubiera sido causado por Pokémon, aunque muchas personas resultaron heridas, según los contratos firmados antes del inicio de la construcción, no se habría considerado un incidente muy grave. Pero si esto lo hubieran hecho humanos, este accidente habría atraído mucha atención. Entonces, en tan solo unos días, la noticia de lo sucedido se extendió a través de diversos canales a muchos lugares, llegando a ser conocida por mucha gente. Incluso los periódicos comenzaron a informar sobre el desastre de Mount Chimney. Al mismo tiempo, innumerables ojos comenzaron a buscar al cerebro detrás de todo. En la vasta extensión del mar azul, las olas se agitaban sin cesar, chocando contra las rocas, emitiendo rugidos atronadores y esparciendo espuma blanca. Sin embargo, en esta superficie del mar, donde el agua y el cielo se funden en un solo color, una silueta que se asemejaba a varias plumas blancas como la nieve danzando al viento marino fuerte cruzó la superficie del mar. Altaria, puedes esperar. Esa sombra era claramente la de Terence y Altaria. Al enterarse inesperadamente del desastre en MT Chimney y del incidente que dejó a muchos residentes de Fallarbor gravemente heridos, Terence pensó inconscientemente en la gente de la vieja Casa Verde. Sobre todo ante los rumores de que este desastre fue provocado por el hombre y que la explosión no fue un hecho aislado. Posteriormente, desencadenó varios derrumbes de montañas. Este suceso conmocionó profundamente a Terence. Esta situación es como si una banda de terroristas estuviera causando estragos. Esto inevitablemente dejó a Terence preocupado por todos en la vieja Casa Verde. Aunque los equipos de rescate se dirigían a toda prisa al pueblo de Fallarbor, no podía dejar de preocuparse por la situación en la vieja Casa Verde. La vieja Casa Verde, sin medios para defenderse, debe estar presa del pánico al verse arrastrada a tal situación, dejando atrás su habitual vida tranquila. Si estos terroristas provocaran más desastre cerca del monte Chimney y la ciudad de Fallarbor, Terence no podía imaginar las consecuencias. Si Terence regresaba, al menos podría cuidar de todos. Incluso si estallaba el caos, aún habría espacio para la resistencia. Después de todo, Terence ya se había convertido en un entrenador bastante hábil. Además, no era solo Terence quien estaba preocupado. La madre de Altaria, la gobernante de Chimney Hill, también vivía en la cima de Chimney Hill. Al enterarse de este incidente, Altaria no pudo mantener la calma. Mantén la calma. Imposible. Sin haberlo visto con sus propios ojos, Terence y Altaria no podían estar tranquilos. Aunque Terence estaba a punto de presentar el examen de creador intermedio, decidió renunciar a esa oportunidad y regresar inmediatamente a Ciudad Fallarbor. Era solo un examen para creadores, no una oportunidad única en la vida. Posponerlo un poco no estaría mal. Pronto veremos tierra, sigue adelante. Terence se estremeció con la brisa marina, pero la ignoró. Tomaron la audaz decisión de que el Altaria los transportara directamente a través del océano. Viajar en barco sería una pérdida de tiempo. Habían pasado varios días desde el incidente, ¿y quién sabía lo que había ocurrido hasta ahora? No había noticias ni información en Internet. Preocupados por la vieja Casa Verde, los dos recurrieron al método más despiadado para llegar al pueblo de Fallarbor. Este enfoque era sin duda muy peligroso. Encontrarse con situaciones repentinas, como tormentas o que los Pokémon se quedaran sin energía, podía ser fatal. Sin embargo, Terence confiaba en las habilidades de Altaria. Cruzar el océano era algo que Altaria podía lograr.
Especialmente en una región como Owen, donde cadenas de islas forman un continente que se puede divisar de vez en cuando, la confianza de Terence era aún mayor. El tiempo pasó volando. Tras pasar de una isla a otra, ciudades y pueblos costeros, Terence y Altaria finalmente divisaron Ciudad Slateport. Tanto Ciudad Slateport como Ciudad Fallarbor se ubicaban en el continente más grande de Owen. Llegar a Ciudad Slateport significaba que no estaban lejos de Ciudad Fallarbor. En el vasto océano, donde era difícil divisar a una sola persona, la marcada diferencia de temperatura incomodaba enormemente a Terence y Altaria, pero en ese momento no dudaron ni un segundo. Su destino estaba ante ellos. Con un último esfuerzo, podrían regresar al pueblo de Fallarbor y al monte Chimney para ver exactamente qué había sucedido. Eso es todo. Cuando estaban a punto de aterrizar en Slateport City, Terence fue repentinamente alertado por un sonido que provenía de abajo. Capítulo 152, Equipo Magma. Era un yate que navegaba a gran velocidad por el mar, dejando a su paso estelas de olas blancas. A juzgar por su trayectoria, parecía coincidir perfectamente con la ruta de Terence. Sentado en Altaria, Terence entrecerró los ojos y frunció ligeramente el ceño. En el yate había 3 personas, lideradas por un joven que llevaba una cámara colgada al cuello. Los otros 2 eran un hombre y una mujer. El hombre era un entrenador de unos 20 años, con un cinturón especial de entrenador alrededor de la cintura y 6 pokeballs metidas en él. La última era una mujer con gafas de montura negra, que vestía unos pantalones cortos ajustados y una camiseta. Las olas salpicaban su piel clara, pero a ella no le importaba, seguía jugando con el micrófono que tenía en la mano. A juzgar por el equipo, este equipo parecía estar compuesto por un camarógrafo, un instructor y un reportero. Maki, ¿de verdad crees que este incidente es obra del equipo Magma? La joven entrenadora no pudo evitar preguntar mientras se acercaban a Ciudad Slateport. Vinimos con muchísima prisa. No valdría la pena si al final no consiguiéramos nada. Basta ya de tonterías. ¿Acaso no hemos oído ya suficientes rumores de este tipo? Aunque la probabilidad sea mínima, merece la pena el viaje. Si resulta ser cierto, será una gran noticia. Los ojos de la mujer llamada Maki brillaban con fervor, su corto cabello rojo se mecía con la brisa marina, dándole un semblante severo. Dondequiera que ocurra algo, nosotros, el equipo de aventuras Sueños Realizados, estaremos allí, añadió el joven camarógrafo. Ah, por cierto, Easy, siempre me he preguntado por qué nos pusiste un nombre tan infantil como Equipo de Aventuras Sueños Realizados. El entrenador Arvin negó con la cabeza. No te preocupes por esas nimiedades. De todas formas, el equipo Magma es solo un grupo de lunáticos. Ya hemos tenido contacto con ellos antes. Pase lo que pase, tenemos que localizarlos y desenmascarar su plan. ¿Nos unimos para formar un equipo? ¿No era acaso para buscar estas emocionantes aventuras? Y en efecto, asintió Maki. Pero, la última vez, esa zorra de Courtney nos engañó, así que esta vez, Arvin, puede ser más de fiar. Eso fue un error. El rostro de Arvin se enrojeció. Me he vuelto más fuerte. La última vez en el desierto, incluso capturamos a un frigón poderoso. Esta vez, la fuerza de nuestro equipo es extraordinaria. TCH. Maki se burló. Eso espero. Easy los miró a ambos, negando con la cabeza con resignación. Ambos eran el tipo de entrenadores que amaban la aventura y la emoción. Maki era la única heredera de un gran hospital y soñaba con convertirse en reportera, mientras que Arvin era un entrenador tradicional que había tenido un buen desempeño en la conferencia siempre grande. Estas personas con ideas afines formaron de forma natural el equipo de aventuras de ensueño, centrado en la aventura, después de viajar juntas durante un tiempo, aventurándose principalmente en la región de Owen. Y recientemente, se toparon inesperadamente con 2 organizaciones profundamente ocultas. Mediante reiteradas investigaciones, siguieron el rastro de estas 2 organizaciones. Los 3, cada uno por su cuenta, pretendían desenmascarar los actos y planes nefastos de estas 2 organizaciones. Como líder del trío, Easy siempre se preguntaba cuáles eran los motivos de las 2 organizaciones tan peculiares, el equipo Aqua y el equipo Magma. Aunque habían transmitido cierta información a las autoridades, la falta de detalles cruciales hacía que sus esfuerzos fueran infructuosos. El reciente desastre en el monte Chimney se parecía mucho al modus operandi del equipo Magma. Al igual que los viejos rivales del equipo Aqua y el equipo Magma, no pudieron resistirse a involucrarse. Enfrentarse al equipo Aqua y al equipo Magma era su mayor placer. ¿Qué es eso? Una sombra cayó sobre ellos en medio del fuerte viento. Easy levantó la vista de repente. ¿Altaria? ¿Hay alguien ahí? No solo él, Maki y Arvin también alzaron la cabeza, mirando con asombro al cielo mientras Altaria volaba sobre ellos, dejando a todos momentáneamente atónitos. Un entrenador cruzando el mar con un Pokémon de tipo volador. En efecto, es una Altaria, dijo Easy. Siendo aventureros activos en Owen, ¿cómo no iban a reconocer el valor de Altaria? Altaria era tan valiosa como Frigón. En toda la región de Owen, su número era escaso. Los entrenadores que poseían Altaria eran de buena familia o tenían ciertos talentos, no eran personas comunes. Ese Altaria parece incluso más poderoso que el Frigón que capturamos, comentó Maki. Imposible. Sabes perfectamente el esfuerzo que pusimos en capturar a ese Frigón, explicó Arvin, disgustado. Siempre odió alabar a los demás a costa de su propia dignidad. Un momento, ¿no crees que el destino de esa persona también es Ciudad Slateport? Easy vaciló. ¿Y ese Altaria? ¿Recuerdas al formidable Altaria que encontramos en el cráter del volcán Monte Chimenea durante nuestra exploración? ¿Qué quieres decir? Arvin estaba confundido. Quiero decir, a juzgar por la prisa que tenía, hay muchas posibilidades de que su objetivo coincida con el nuestro, ir a Mount Chimney. Jeje, esto se está poniendo interesante. Cuanto más animado sea el lugar, más adecuado será para nuestras operaciones, sonrió Maki, observando a Altaria volar por encima antes de aumentar con naturalidad la potencia del yate.
Al ver que el grupo se parecía a un equipo de reporteros, Terence los ignoró y ordenó a Altaria que siguiera volando hacia la ciudad de Fallarbor. Sobre eso. En la localidad de Verdantorf, en el interior de la enorme montaña que se encuentra detrás del túnel de Rustorf. Tras una potente explosión, un grito ensordecedor resonó cuando un enorme Splout se derrumbó. Si Terence estuviera aquí, sin duda reconocería a este Splout como el mismo de hace casi 2 años, que era capaz de influir en el vuelo del Piot del maestro Víctor solo con su sonido. Posiblemente rivalizando con el poderoso Altaria que reinaba sobre el monte Chimenea. Puede que la técnica secreta de Altaria, aniquilación, se haya inspirado en ella en cierta medida, pero incluso ahora, Terence no estaba seguro de poder derrotar a este Splout. Sin embargo, esa escena del Splout derrumbándose sin poder hacer nada fue realmente aterradora. Un Pokémon tan poderoso como este, en manos de cualquier entrenador, sería un arma formidable, una carta ganadora, en competiciones como la conferencia de la liga. Disculpen, acabo de recibir una llamada pidiéndome que me encargue de un asunto problemático. Y como eras tan terco, no me quedó más remedio que recurrir a la fuerza. Solo estamos sacando algunas rocas, no hay necesidad de ponerse tan nervioso, ¿de acuerdo? Un joven de cabello azul plateado sonrió irónicamente, rascándose la cabeza mientras miraba impotente a Splout. Capítulo 153. Stevenstown. Ciudad de Fallarbor. Allan tenía el cuerpo completamente cubierto de vendas y parecía culpable mientras miraba fijamente a todos en la vieja casa verde. Lo siento, por haberlos preocupado a todos. Su intención era usar este proyecto para superarse a sí mismo, pero ¿quién iba a imaginar que algo así sucedería? Afortunadamente, el rescate llegó rápidamente, de lo contrario sus heridas podrían haber empeorado. Hermano Allan, no te preocupes, dijo Rina con voz temblorosa. Muchos policías ya han llegado afuera. Quienes te hicieron daño seguramente serán capturados. Días después de la explosión en Mt. Chimney, las fuerzas policiales que llegaron más tarde entraron sin descanso en la zona. Sin embargo, para cuando llegaron, ya había transcurrido bastante tiempo. A menos que los responsables fueran imprudentes, deberían haber escapado antes. Sin embargo, la situación no se desarrolló como la policía esperaba. Posteriormente se produjeron varias explosiones en el monte Chimney y, tras una investigación más exhaustiva, se descubrió que se trataba de bombas colocadas previamente. El suceso fue calificado como un atroz atentado con bomba. Tras comprender las intenciones de los autores, los equipos de desactivación de explosivos comenzaron a retirar las bombas ocultas en el monte Chimney para garantizar la continuidad del proyecto del teleférico. En cuanto a los criminales prófugos, ya estaban registrados como fugitivos internacionales. Sin embargo, lo que sorprendió a todos fue que los perpetradores no se retiraron como se esperaba. En cambio, después de un tiempo, reaparecieron en el monte Chimney. Según las investigaciones policiales, había aproximadamente 3 delincuentes en Mount Chimney. Para detener a estos 3 delincuentes, numerosos agentes de policía escalaron el monte Chimney, realizando búsquedas exhaustivas, pero sin éxito. Incluso cuando parecían estar cerca, era como si los criminales obtuvieran la información de alguna manera y se retiraran rápidamente. Como resultado, la policía estuvo persiguiendo constantemente a las 3 personas en círculos en el monte Chimney, sin apenas avanzar. Ante esta situación, la localidad de Fallarbor, situada al pie del monte Chimney, fue declarada zona protegida. Dado que los delincuentes seguían en libertad, era imprescindible garantizar rigurosamente la seguridad de los residentes. La situación se encontraba en un punto muerto. A menos que la policía aumentara su número, no sería fácil arrestar a esos 3 criminales a este ritmo. Además, si los criminales se sentían acorralados, esas fuerzas misteriosas con acceso a explosivos de fuentes desconocidas podrían, sin duda, perturbar la paz de Owen. Deben ser eliminados por completo, no pueden permitir que la Liga de otras regiones se ría de ellos. Esta fue la directriz emitida por la Liga de Owen. Los oponentes eran problemáticos. Ante operaciones policiales tan intensas, sus frecuentes fugas indicaban que no se trataba solo de habilidad individual, probablemente eran entrenadores expertos que utilizaban astutamente el poder de los Pokémon. Dejando de lado la decisión de movilizar a más agentes de policía, los líderes de la liga decidieron movilizar a fuerzas de élite para reprimirlos con la fuerza absoluta. Tras aquel incidente, la reputación de la Liga Owen ya estaba empañada. La única solución era adoptar una postura más directa y violenta. Los líderes de gimnasio fueron los primeros en ser considerados por la Liga Owen, pero solo unos pocos eran realmente capaces. Una sola persona podría no ser más efectiva que el esfuerzo conjunto de la policía. Entre los líderes de gimnasio, el que más confianza inspiraba a la liga era el señor Norman, de Ciudad Petalburg. Sin embargo, a pesar de su fuerza, su Pokémon estrella, Slaking, no era el más adecuado para tales ocasiones. Enorme e inmóvil, el aterrador poder destructivo de Slaking solo crearía más caos en el monte Chimney. Además de los líderes de gimnasio, los únicos entrenadores de alto nivel disponibles eran los 4 de élite. Sydney, Poebe, Glacia, Drake, todos ellos son entrenadores de élite que representan el honor de Owen. Son prácticamente los símbolos de la Liga Owen. Enviar a cualquiera de ellos infundiría confianza en la resolución de este incidente. Sin embargo, lo que intrigó a todos los superiores fue que la persona que tomaba la decisión final le diera esta oportunidad de aparecer en público a un joven. ¿Qué dijiste? ¿Un entrenador llamado Steven? ¿Y el alto mando? Los líderes de gimnasio, exclamó un policía, con la saliva volando, perplejo al escuchar la noticia. ¡Qué broma! Solo 3 personas lograron superar a docenas de nosotros. Enviar solo un entrenador. ¿Cómo es posible que sea suficiente? Oye, novato, ¿nunca has oído hablar de Steven?, interrumpió otro agente de policía. ¿Quién es ese? Devon Corporation. Ya lo sabes, ¿verdad? Corporación Devon. Es una empresa importante en Owen, prácticamente todos los residentes de Owen han oído hablar de ella. Era el tipo de gran empresa que podía sacudir todo el sistema económico de Owen de un solo golpe. Stevenstown, hijo del presidente de la Corporación Devon, un joven adinerado que creció con todas las comodidades desde niño.
Dicen que es un entrenador excepcionalmente talentoso. Además, con semejante origen privilegiado, no hay nada que no pueda hacer. Pero ese no es el punto principal. Oí que, durante una colaboración entre la corporación Devon y una gran empresa de la región de Unova, Steven conoció a uno de los miembros de los 4 de élite. Y Steven incluso lanzó un desafío. Jeje, y adivinen qué. El alto mando lo subestimó. Steven derrotó fácilmente a su primer Pokémon, e incluso cuando el miembro del alto mando envió a su mejor Pokémon, aún así perdieron contra Steven. Un Pokémon derrotó a 2 Pokémon del alto mando, uno de los cuales era Suaz. Esa batalla humilló por completo a la Liga Unova. Cabe mencionar que Steven ni siquiera es miembro del alto mando de Owen ni líder de gimnasio, es solo un entrenador común y corriente, desconocido hasta entonces. ¿Tan poderoso? Entonces, ¿por qué no se hizo famoso antes?, preguntó el primer oficial, sorprendido. No lo sé, quizás esté relacionado con su pasado. Y el otro dudó. Pero esa batalla catapultó la reputación de Steven a la cima. Dicen que incluso el alto mando de Unova presentó su renuncia, y ahora Unova se está preparando para que un nuevo alto mando ocupe su lugar. ¿También oíste hablar del desafío del campeón de la Liga Índigo? Creo que deberíamos presentar aquí a un joven entrenador representante. El policía recordó algo de repente y tragó saliva con dificultad, el heredero de la corporación Devon, junto con la identidad de un miembro de los 4 de élite o incluso el campeón de los 4 de élite. Su reputación se volvería aterradora. Jefe, ¿cómo está? Era una mujer con uniforme rojo y un mechón de pelo morado asomando por debajo de la gorra. Por su voz, no parecía muy joven, pero su figura era suficiente para describirla como una chica. Courtney, ¿estás segura de que el dispositivo que proporcionaste funciona correctamente? Han pasado 3 días y todavía no hemos localizado la esfera roja. Jefe Maxie, le soy completamente fiel. Por favor, confíe en el dispositivo que he creado. Si realmente no podemos detectarlo, entonces solo queda una posibilidad, el orbe rojo ni siquiera está en el monte Chimenea. Capítulo 154. ¿No en Chimney Mountain? Hubo silencio al otro lado de la línea. Si el orbe rojo no hubiera estado en el monte Chimenea, sus esfuerzos habrían sido en vano. Tabitha y Blaise siguen resistiendo, pero no lo están pasando bien lidiando con el asedio policial. Hablando de eso, Brody es bastante hábil. Logró infiltrarse en la policía y nos dio mucha información. Maxie, el líder del equipo Magma, permaneció en silencio durante un largo rato. Aunque la mayoría de los miembros del equipo Magma se habían dispersado para obtener con éxito el orbe rojo, él y los 3 miembros de mayor rango se quedaron atrás. Junto con un subordinado conocido por su excelente habilidad para disfrazarse, conocido como el hombre de las 1000 caras, Brody. Tan solo 5 personas, solo 5, perseguidas por varios agentes de policía, registraron un posible escondite tras otro en busca del orbe rojo, pero aún no han encontrado su ubicación exacta. ¿Qué crees que deberíamos hacer, Courtney? Preguntó Maxie. Cambiemos el mundo, jefe Maxie, dijo una risa dulce y empalagosa, y Maxie tomó una decisión. Pónganse en contacto con Blaise, Tabitha y Brody. Nos estamos retirando. En algún lugar del monte Chimenea, una figura regordeta que se había estado escondiendo recibió el mensaje y su expresión cambió. Jefe Maxie. Jefe. Jefe. No solo él, sino también los miembros del equipo Magma dispersos en otros lugares, estaban conmocionados. Un sudor frío les corría por la cara. ¿La misión fracasó? El hecho de no haber encontrado el orbe rojo significó que esta operación supuso un duro golpe para la razón de ser del equipo Magma. Sin embargo, confiando en su líder, apretaron los dientes y lucharon por una retirada segura. Al ordenar la retirada, Maxie también se mostró profundamente reacio, pero si se demoraban, no solo aumentarían las posibilidades de que Brody quedara al descubierto, sino que, si realmente eran rodeados por la policía, no habría forma de que los pocos supervivientes pudieran pasar. Varias horas después. En la cima del monte Chimenea, apareció un joven con cabello corto de color azul plateado y ojos del mismo color, acompañado de un Metagross. Su expresión era tranquila, pero su mirada estaba fija. Examinó cuidadosamente su entorno y tomó un walkie-talkie. Ahora mismo, mi Metagross y yo estamos dando vueltas alrededor del monte Chimenea. Aparte de señales de vida Pokémon, no nos hemos encontrado con ningún humano. Tras decir eso, Steven pareció frustrado. Claramente, antes de su llegada, esos delincuentes aparecían con frecuencia en el punto de mira de la policía. Al llegar, ordenó inmediatamente a Metagross que se desplazara por el aire, utilizando su cerebro, comparable al de una supercomputadora, para desatar su poder psíquico, examinando cada centímetro del monte Chimenea. La conclusión fue que no había señales de actividad humana. Aparte de la policía, no había ningún otro individuo sospechoso. Fue un viaje inútil, suspiró Steven. Parece que no puede cumplir la tarea que le encomendó su abuelo. Tú exploraste todo el monte Chimney, exclamó sorprendido el oficial de enlace que recibió el mensaje de Steven. Incluso los mejores investigadores de su cuerpo policial, junto con sus compañeros Pokémon, ya sean de tipo volador, psíquico o fantasma, nunca han logrado explorar por completo el monte Chimenea. Este Steven, con un solo Metagross, logró dar unas cuantas vueltas y afirmar que no había nadie. ¿Es fiable? Una profunda sensación de duda invadió al instante el corazón del oficial de enlace. Todo era demasiado absurdo. Este apoyo superficial hizo que las palabras de Steven perdieran toda credibilidad en su mente. Todos desaparecieron. ¿Significa eso que solo estaban perdiendo el tiempo? ¿Acaso los criminales que provocaron semejante atroz incidente lograron escapar? Eso fue una bofetada para la policía. ¿Cómo lograron escapar de un cerco tan apretado? El oficial de enlace no podía creerlo. Si un miembro de los 4 de élite lo hubiera dicho, tal vez lo habría creído, pero este joven sintió la necesidad de informar a sus superiores.
Respecto a la información transmitida por Steven, el oficial de enlace adoptó una actitud ambigua, a pesar de que la otra parte tiene autoridad superior. ¿Por qué no hay sonido? Steven agitó el dispositivo de comunicación que tenía en la mano y lo golpeó. ¿Se apagó? Steven se sentía confundido. Siempre había presentido que este iba a ser un viaje desagradable. El hecho de que los criminales hubieran escapado lo enfurecía enormemente. Justo cuando Steven dudaba en separarse de la policía e ir tras ellos, el Metagross que estaba debajo de él de repente lanzó un fuerte rugido. Metagross, masa de meteoritos. En el instante en que rugió, Steven se transformó al instante en otra persona. Su expresión se volvió más concentrada y tranquila, su mirada penetrante mientras alzaba rápidamente la vista. La posición de Steven ya estaba cerca del punto más alto del monte Chimney. Sin embargo, a una altitud aún mayor, una tenue luz azul helada, cargada de un frío intenso, descendió. Chirrido. Rayo de hielo, Altaria. En un abrir y cerrar de ojos, un segundo después de que Mighty Eresmas destruyera Ice Beam, Steven estaba completamente inmerso en la batalla. Este es Altaria, procedente de la cima más alta del monte Chimenea, el Pokémon más poderoso del monte Chimenea que Steven y Metagross atrajeron con su exploración temeraria. Chirrido. Altaria rugió furiosamente cuando Rayo de Escarcha fue atravesado por rompemeteoros. Este humano entró en su territorio. Como gobernante del monte Chimenea, Altaria solía permanecer en el punto más alto y rara vez se aventuraba a salir. La mayoría de los Pokémon del monte Chimenea sabían que ese era su territorio. Además, la cantidad de Pokémon que pueden adaptarse a las condiciones de vida allí es muy pequeña. Por lo tanto, el monte Chimenea es prácticamente la tierra prohibida de Altaria. Las acciones de Steven y Metagross lo enfurecieron directamente. Una cosa era volar, pero usar poderes psíquicos sin dudarlo para explorar su hábitat no era sino una provocación para el orgulloso Altaria. Así que, ese rayo de hielo fue el saludo. Problemas, murmuró Steven para sí mismo. No esperaba que en el monte Chimenea hubiera Pokémon capaces de percibir el poder psíquico de Metagross. Un error de cálculo. Sin embargo, Steven no estaba preocupado en lo más mínimo. No le temía a la batalla, en otras palabras, no creía que Metagross pudiera perder contra este Altaria. Chirrido. Cuando un grito fuerte y resonante casi resonó en todo el monte Chimenea, muchos Pokémon y policías alzaron la cabeza, mirando hacia la cima del monte Chimenea, buscando la fuente del grito. Incluso Steven quedó atónito ante el estruendoso grito de Altaria, sorprendido por su poder penetrante. Parecía que la pelea era inevitable. Steven se rascó la cabeza. Ya que las cosas habían llegado a este punto, no iba a ceder. Si quería pelear, que así fuera. Metagross. Rugió Metagross con reticencia. En un instante, saltaron chispas intensas entre Altaria y Metagross, encendiendo su espíritu de lucha. La atmósfera se volvió tensa. Uban. 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 Los movimientos se sucedían uno tras otro, y aunque parecían equilibrados, el estado de ánimo de Altaria era extremadamente serio. Aunque el combate estaba igualado, era evidente que Altaria estaba a punto de quedarse atrás. Lo más preocupante era que Steven se mantuvo sobre Metagross todo el tiempo, sin mostrar señales de flaqueza. Este enorme Pokémon de 4 patas, parecido a un tanque, con sus ojos rojos y colmillos a la vista, no solo luchó contra Altaria, sino que también tuvo la presencia de ánimo para proteger al humano. Boom. 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 Poco tiempo después, Altaria se descuidó por un momento y recibió el primer golpe, dejando escapar un grito de dolor mientras volvía a agitar sus inmaculadas plumas blancas. Peligro. El ataque de Metagross fue excepcionalmente poderoso, causando un daño significativo a Altaria. Esto es solo un malentendido, pero supongo que las explicaciones no servirán de nada. Steven observó a Altaria, tambaleándose y negándose a moverse mientras alzaba el vuelo, y negó con la cabeza con resignación. Ya que hemos llegado a esto, primero tendré que debilitarla. Metagross, persigue. Mientras Altaria se recuperaba del ataque anterior, ordenó que continuara la represión. La mirada de Steven era penetrante, pero al instante siguiente, se vio inmediatamente sorprendido porque parecía que le estaban tendiendo una emboscada. ¿Recibió Altaria refuerzos? Valtaria, pulso del dragón. Capítulo 155. Un final ridículo. ¿Qué? En un abrir y cerrar de ojos, una onda expansiva de color azul púrpura con forma de dragón se interpuso entre Metagross y Altaria, obligándolos a retroceder. Auge. El tremendo poder del pulso del dragón impactó contra la montaña que se encontraba detrás, provocando una explosión instantánea. El repentino ataque pilló desprevenidos no solo a Steven, sino también a Altaria. ¿O Altaria? Los ojos de Steven se abrieron de par en par al ver aparecer otra Altaria ante sus ojos. ¿Qué está pasando? Murmuró Steven sorprendido. Incluso la Altaria del monte Chimenea se detuvo para presenciar esta escena, con la mirada fija en la Altaria recién emergida. ¿Puedes terminar la batalla ahora? Cuando una voz emanó de Altaria, Steven, Metagross y Altaria se sintieron inmediatamente atraídos por ella. No era otro que Terence, que había llegado. Nada más llegar, oyó el grito de Altaria e inmediatamente corrió a prestar ayuda. Después de eso, se desarrolló esta escena, Altaria siendo sujetada por Metagross, y Terence ordenando rápidamente a su Altaria que detuviera a Metagross. Parece que, si la batalla continuara, Altaria estaría sin duda en desventaja. Me alegra verte de nuevo, Terence le sonrió a Altaria. Habían pasado casi 2 años desde la última vez que se vieron, y jamás imaginó que se reencontrarían así. ¿Quién? Steven, montado en Metagross, parecía sorprendido. Era un chico, ¿acaso él había ordenado detener la batalla? Además, parecía que este joven conocía a Altaria. ¿Hubo algún malentendido? Mientras tanto, Terence también estaba evaluando al joven. En comparación con el joven, fue su Pokémon Metagross el que atrajo aún más la atención de Terence.
Las cerraduras comunes de Metagross eran de color casi turquesa, pero este Metagross en particular era completamente plateado, desprendiendo un aire de nobleza y elegancia. Desde la perspectiva de un criador, este Metagross fue creado casi a la perfección, prácticamente sin defectos. Un Pokémon variocolor. Los Pokémon variocolor, especialmente especies como Metagross, que son difíciles de entrenar, extremadamente raros y de crecimiento lento, crearon una presión abrumadora contra Altaria. Esta impactante escena hizo que Terence viera al joven con otros ojos. Según la información obtenida del profesor Julian, parecía que esta persona ya había abandonado la intención de luchar. Si fuera un villano que tuviera a Altaria como objetivo, no se quedaría de brazos cruzados en un momento como este y se abstendría de dar el siguiente paso. Mis disculpas, soy Steven. ¿Conoces a este Altaria? Si es así, ¿podrías ayudarme a explicar que todo esto es un malentendido? Steven, al ver que el recién llegado aliviaba la tensión de la batalla, aprovechó la situación y dijo. Me disculpo por no haberme presentado todavía. Soy Terence, y esta, Altaria, de aquí es la madre de mi Pokémon, dijo Terence, mirando a Altaria y notando su dulce mirada hacia su cría, sintiendo una oleada de emoción. Terence, Steven reflexionó sobre el nombre. En cualquier caso, dar explicaciones no es su principal preocupación ahora mismo. Démosles tiempo, Terence observó a los dos Altaria mirándose fijamente, suspirando para sus adentros. Después de casi 2 años separados, seguro que también se habían echado de menos. Terence descendió y, bajo su mirada, las dos Altaria alzaron lentamente el vuelo. En esos momentos, las palabras sobraban. Durante este periodo de separación, Altaria, como madre, tenía enormes expectativas con respecto al crecimiento de su descendencia y a todos los aspectos de su desarrollo. Los dos Altaria se elevaron rápidamente hacia el cielo. En un instante, una serie de explosiones resonaron en el firmamento. Terence tenía una expresión extraña en el rostro. No necesitaba pensar mucho para saber que estos dos habían elegido la forma más primitiva de reunirse. Batalla. Experimentar y transmitir sus sentimientos a través de la batalla. Tras esta batalla, los dos Altaria lograron comprenderse mejor y conocerse más a fondo. Para esta madre e hijo, fue una de las pocas oportunidades que tuvieron para comunicarse de forma libre y completa. Terence respiró hondo. Si ese es el caso, entonces déjalos en paz. En este momento. Señor Steven, ¿puedo preguntarle por qué está aquí? Terence se giró para ver el rostro sonriente de Steven y preguntó. Esa pregunta debería ser mía, ¿no? Estoy aquí como asistente, llamado por la policía. Usted también, comenzó Steven, pero hizo una pausa. No lo creo. Usted entró repentinamente en Mount Chimney por aire, llamando la atención de la mayoría de los policías. Según la información transmitida por Metagross, las autoridades se dirigen rápidamente al lugar. Sin una explicación razonable, usted podría ser considerado cómplice de terroristas. Steven negó con la cabeza, aunque no creía que el joven que tenía delante perteneciera a ningún grupo terrorista. ¿De verdad existen los terroristas? Preguntó Terence sorprendido. ¿Quiénes son? Steven pareció algo sorprendido por el joven. Al parecer, la otra parte había venido preparada. Desafortunadamente, Steven había recibido la misión a última hora y no tenía tanto conocimiento de la situación como la policía. Señor Steven. ¿Qué está pasando? Señor Steven, ¿nos oye? Mientras los dos conversaban, llegó un grupo de oficiales, y al verlo, Steven se encogió de hombros. Tras la patrulla de Metagross, estaba seguro de que los verdaderos terroristas ya habían huido. Este incidente podría tener un final prematuro. Cuando Steven pensó en cómo había tenido que interrumpir su trabajo minero y venir corriendo hasta aquí, solo para terminar con este resultado, se sintió incómodo. Llegaron los oficiales. Terence, que había aparecido repentinamente, sin duda sería detenido y se verificaría su identidad. Por lo tanto, su Pokédex de entrenador, su identificación de criador junior y la prueba de ser estudiante de la Academia Crown servían para demostrar la inocencia de Terence. Además, la policía ha confirmado, más o menos, la identidad de los delincuentes responsables de este incidente. Equipo Magma. Al igual que el equipo Aqua, eran una banda que operaba al límite bajo la atenta mirada de la Liga. Si bien hasta el momento no han revelado ninguna actividad ilegal, debido a su continuo crecimiento, han sido monitoreados de cerca. Es probable que este incidente coloque al equipo Magma en la lista negra de la Liga OEN, lo que conllevaría una estrategia más agresiva para eliminarlos y llevarlos ante la justicia. Tras mi investigación, estoy seguro de que los criminales sí escaparon. Si aún no se sienten tranquilos, pueden continuar inspeccionando Mount Chimney, reiteró Steven. Poco después, sus palabras resultaron ser ciertas, ya que la policía descubrió claros indicios de un traidor, y que éste ya había huido. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 156. Cómo despertar el interés. La fuga del equipo Magma fue sin duda un duro golpe para la policía, pero el equipo Magma era como ratas en la oscuridad. Sin exponerse voluntariamente, a la policía le resultaba difícil localizarlos. La conmoción causada por este incidente ha disminuido temporalmente, dejando a Terence sin saber cómo sentirse. Consultó con la policía y descubrió que, en la vieja Casa Verde, aparte de Ian, que había sufrido algunas heridas y necesitaba tiempo para recuperarse, nadie más resultó herido. Los trabajadores de la construcción cubrieron los gastos médicos, y las lesiones de Ian no eran graves. Con el descanso adecuado, se recuperaría pronto. Sin embargo, durante este tiempo, Ian no pudo realizar ningún trabajo. Aparte de descansar en la cama, apenas podía hacer algo que requiriera esfuerzo físico. Terence aún no se había reunido con todos en la vieja Casa Verde. Con Ian herido y necesitando cuidados, su presencia suponía una carga para la situación actual en la vieja Casa Verde. Terence temía que, una vez que conociera a todos, no tendría el valor de marcharse. Aunque había suspendido la prueba de creador intermedio, le esperaban cosas más importantes.
tras concluir este asunto, creyó que la antigua Casa Verde finalmente tendría una base estable para su desarrollo. Así pues, Terence tuvo que dedicarse por completo a esto, sin distracciones. Estaba decidido a obtener el título de mejor coordinador a toda costa. Bueno, debería participar en el concurso Pokémon de la región de Hoenn. Si llego a la fase del gran festival, lo verán entonces. Terence pensó para sí mismo. Aunque el concurso Pokémon no era tan grandioso como la gran conferencia, la competición más importante del concurso Pokémon, el gran festival, también se retransmitiría por televisión simultáneamente. En ese momento, nos volveremos a encontrar y cumpliré lo que prometí entonces. La fase final del concurso Pokémon era el sueño de todos en la vieja Casa Verde, y la historia de la abuela Arlan. Terence creía que ganar el título de coordinador principal con Beautifree sería el mejor regalo para todos en la vieja Casa Verde. Antes del viaje, cuando todos en vieja Casa Verde le confiaron Beautifree a Terence, él ya había decidido darles una sorpresa única. Es hora de ir a por Altaria. Monte Chimenea. Terence volvió a viajar a pie a ese lugar, buscando consciente o inconscientemente la figura de ese viper. Este alborotador de Mount Chimney causó muchos problemas durante su periodo de entrenamiento con Svablu. Ahora bien, si Terence volviera a encontrarse con ese alborotador, le daría una lección. Tengo que subir allí. Al contemplar la cima del Monte Chimney desde la distancia, Terence entró en calor. Para él, ahora, escalar la montaña era una tarea muy sencilla. Desde que se sometió a entrenamiento con la Policía Internacional, su físico ha superado al de personas de su edad, aumentando considerablemente su resistencia. Sin embargo, lo que intrigó a Terence fue la relación entre la madre y el hijo de Altaria, y el resultado de la batalla. También necesito preguntarle a Altaria de dónde sacó eso. Terence sacó de su bolsillo el misterioso meteorito que le había entregado Altaria, profundamente intrigado. Justo cuando Terence estaba a punto de comprobar si el misterioso meteorito había sufrido algún otro cambio. Suiz. De repente, sopló una ráfaga de viento, y Terence observó atentamente que Addis y Sedot, que estaban en la hierba, entraron en pánico al instante y corrieron en todas direcciones. Una aura poderosa se dirigía hacia este lugar. ¿Señor Steven? Terence se sobresaltó un poco. Desde la distancia, reconoció al visitante por el Metagross plateado. Este Metagross le produjo una sensación no menos intensa que la del Garchomp de Cynthia, y quizás incluso más fuerte. No solo eso, sino que su noble color plateado también causó una sorpresa inexplicable. Era realmente hermoso. Si participara en un concurso Pokémon, solo por eso, atraería innumerables miradas de admiración. Te encontré. Al ver que Terence se detenía más adelante, Steven sonrió. Tras conocer a Terence por primera vez, le pareció que el nombre le sonaba familiar, y teniendo en cuenta su edad y su condición de creador junior, Steven se interesó un poco. Finalmente, tras confirmarlo y preguntarle a su amigo Guayase, recordó quién era. Terence era el chico que aprobó el examen de criador junior a los 10 años, como Guayase había mencionado hacía casi 2 años. Durante esos 2 años, Guayase progresó aún más en su camino hacia el concurso Pokémon. No solo su fuerza no se quedaba atrás con respecto a la de Steven, sino que incluso se acercaba vagamente a ella. Al recordar a Terence, Steven de repente se interesó. Después de todo, Guayase había elogiado mucho a Terence en aquel entonces. Ah. Señor Steven, ¿necesita algo? Un gran signo de interrogación apareció en la mente de Terence, cuando habían tenido contacto él y Steven. Es solo un asunto personal, sonrió Steven. Esta es mi tarjeta de presentación. Me acordé de ti, mi amigo Guayase. Terence, me habló de ti. Si no te importa, podemos volver a vernos. Guayase. Terence se sorprendió. Así que, este Steven era amigo de Guayase. No es de extrañar que fuera tan fuerte. 2 personas que pueden hacerse amigas, por lo general, deberían estar al mismo nivel. Para ser sinceros, cuando Terence vio por primera vez a este Metagross plateado, se aterrorizó. Incluso con su nivel de crianza, pudo percibir la fuerza de este Metagross, que superaba incluso a la de Altaria. Para Terence, seguía siendo un oponente difícil de derrotar. Así es. Terence se despertó y estaba a punto de coger la tarjeta de visita de Steven. Sin embargo, sin que él se diera cuenta, un brillo apareció repentinamente en los ojos de Steven al observar el misterioso meteorito en la mano de Terence, que emitía un tenue halo. ¿Qué? Exclamó Steven sorprendido. Como fanático del rock, jamás había visto una roca como esa. Una piedra desconocida, una piedra nunca antes vista, ejercía una atracción fatal sobre Steven. Steven no esperaba que Terence llevara consigo una piedra tan mágica, preciosa y desconocida. ¿Podría ser que, tú también seas un fanático del rock? Preguntó Steven de repente. Terence parecía perplejo, sin entender de qué hablaba Steven. Al mismo tiempo, el interés de Steven por Terence creció. Originalmente, solo quería entablar amistad con un joven con potencial, algo que también era habitual en él como sucesor de la corporación de Bond. Un excelente criador era un talento excepcional para cualquier empresa relacionada con Pokémon. Entablar amistad con ellos desde el principio no tenía ninguna desventaja. Sin embargo, tras descubrir que Terence llevaba consigo una piedra mágica, Terence comenzó a brillar repentinamente ante los ojos de Steven. Capítulo 157. La leyenda detrás del meteorito. Así pues, lo que debería haber sido una conversación de lo más normal, de alguna manera derivó hacia el tema de las piedras durante la conversación de Terence con Steven. Durante toda la conversación, Terence permaneció desconcertado, sin estar seguro de qué información se le estaba transmitiendo. Sin embargo, notó una cosa: Steven parece tener un buen conocimiento del estudio de las piedras. Señor Steven, ¿podría echarle un vistazo a esta piedra? Como si anticipara la pregunta de Terence, Steven recogió con entusiasmo el misterioso meteorito, luego sacó de algún sitio un objeto parecido a una lupa y comenzó a observarlo con intensa concentración. Al ver la ferviente concentración de Steven, Terence incluso ralentizó considerablemente su respiración, temiendo molestarlo.
Con el paso del tiempo, Steven frunció el ceño mientras contemplaba el misterioso meteorito con expresión confusa. ¿Qué pasó?, preguntó Terence, sorprendido por la expresión de perplejidad de Steven. Esta roca debe ser un meteorito, dijo Steven. Sin duda es un meteorito, pensó Terence, pero el tenue halo que lo rodeaba distinguía la piedra de un meteorito común. Además, esta roca no es un simple meteorito. Lo que vemos aquí es solo su apariencia superficial, dijo Steven mientras bajaba la lupa. También es diferente de un meteorito común. ¿Sabías que a los meteoritos también se les llama estrellas fugaces? Son meteoroides, o fragmentos de polvo provenientes del exterior del planeta, que se han desviado de su órbita original y caen rápidamente a la superficie de la Tierra u otros planetas en forma de roca sin quemar. Hierro o mezclas de roca y hierro. Los meteoritos son de origen extraterrestre, y determinar su autenticidad requiere análisis instrumental. La observación a simple vista solo desempeña un papel auxiliar. Aunque se parece mucho a un meteorito, con un grado de similitud de casi el 99%, aún no puedo garantizar que lo sea. Sin embargo, ya he visto algo similar antes. Tras terminar de hablar, Steven se sumió en profundos pensamientos. En su búsqueda de piedras preciosas, había recorrido prácticamente todos los rincones de Owen. La roca de Terence parecía un meteorito, pero con sutiles diferencias. Sin embargo, Steven había visto un meteorito similar a la roca de Terence en algún lugar. ¿Dónde?, preguntó Terence instintivamente. En la ciudad natal de Guayase, en el museo de la ciudad de Sotopolis, vi un ejemplar similar a este meteorito. Ahora, parece que podría ser una réplica. ¿Ciudad de Sotopolis? Terence asintió, tomando nota del nombre. Y además, Steven comenzó a hablar, pero tenía dificultades para organizar sus pensamientos, porque incluso él tenía poco conocimiento y no podía estar seguro. ¿Podría ser el meteorito de Terence el objeto de la leyenda? ¿Es cierta la antigua leyenda que quedó en la ciudad de Sotopolis? Muchas preguntas surgieron en la mente de Steven. Hace 2000 años, durante el conflicto entre los Pokémon superantiguos de Owen, Kyogre y Groudon, por la energía natural, el pueblo dracónido rezó al meteorito de colores del arco iris que creó la ciudad de Sotopolis, invocando a Rayquaza una vez más. Tras sufrir una transformación especial, Rayquaza sometió a Kyogre y Groudon. Después, el pueblo dracónido erigió el pilar celestial para venerar el meteorito de colores del arco iris. Aunque el meteorito Terence no tenía los colores del arco iris, sí emitía un halo, lo que lo hacía muy similar en algunos aspectos. Pero Steven no estaba preparado para emitir juicios precipitados. La clave para descifrar el origen del meteorito Terence probablemente se encontraba en el pilar del cielo. Sin embargo, solo los dracónidos y aquellos que habían recibido permiso podían entrar al pilar celestial. Debido a esta restricción, Steven sintió la necesidad de visitar la ciudad de Sotopolis, ya que este meteorito había despertado profundamente su curiosidad. Tras explicarle esto a Terence, Steven y Terence intercambiaron información de contacto. Steven se marchó apresuradamente, dejando a Terence con una expresión de confusión. Olvidé decirle a Steven que le voy a preguntar sobre el origen de este meteorito. Terence se rascó la cabeza, dándose cuenta de que había olvidado el propósito principal de su conversación con Steven. Necesito mantenerme en contacto en todo momento. Este señor Steven, su obsesión con las piedras es realmente aterradora. Bueno, pensaré en qué hacer después de recuperar a Altaria. Mientras Terence seguía caminando hacia la cima del monte Chimney, reflexionó sobre la disparidad entre Altaria y su madre. En términos de fuerza real, Altaria definitivamente no era rival en ese momento. Sin embargo, en términos de potencial, Altaria, de 2 años, todavía tiene mucho margen de mejora. Como soberana del monte Chimenea, la madre de Altaria debió crecer en medio de constantes batallas. En cuanto a experiencia en combate y demás, a la pequeña Altaria aún le faltaba cierta naturaleza indómita. Peleaba muy poco. Terence murmuró para sí mismo. Desde que amplió su equipo con Miss Magios y Growlithe, las oportunidades de Terence de luchar con uno de sus Pokémon habían disminuido significativamente. Además, la mayor parte de su tiempo la dedicaba a criar Pokémon. Para ser más específicos, los Pokémon de Terence eran todos fuertes, pero carecían de la experiencia suficiente en combate para adaptarse y aprovechar todo su potencial. Por supuesto, este era un problema común entre los entrenadores y no podía considerarse una debilidad. La comparación se hizo con Pokémon que constantemente participan en batallas en estado salvaje. Sin embargo, Terence sentía que si quería alcanzar el nivel de Cynthia y los demás, no podía pasar por alto nada. A mitad de la ladera de la montaña, antes de llegar a la cima, se podía oír a lo lejos un agradable trino. El niño pequeño ha venido a por mí. Tras sacudirse el polvo de la escalada, Terence esperó a que llegara su pequeño compañero. En el cielo, un punto se acercaba cada vez más, y entonces el cuerpo azul de Altaria, con sus alas esponjosas revoloteando como algodón, apareció ante los ojos de Terence. Al principio, a Terence le preocupaba que el polvo que llevaba encima pudiera ensuciar a Altaria, pero al verla igual de sucia, no pudo evitar sonreír. Parece que, su madre lo reprendió severamente. ¿Por qué no usar el movimiento, refrescar, ya que él sabe que yo también estoy cubierto de tierra, y es más conveniente usarlo después? Se rió Terence. Entonces, con Altaria llevando a Terence hacia arriba, las cosas se simplificaron mucho. Enseguida, ambos aparecieron en la cima. Por alguna razón, aunque Terence había visto a Altaria momentos antes, tal vez debido al incidente ocurrido en aquel entonces, ahora inexplicablemente se sentía un poco extraño. Altaria, al ser su madre, debió haber estado al tanto del crecimiento de sus cachorros durante los últimos 2 años a través de sus batallas. No está claro si el crecimiento de Altaria sería suficiente para ganarse la aprobación de los demás. El propio Terence se mostraba bastante confiado. Había apoyado a Altaria durante todo su crecimiento y estaba muy satisfecho con su progreso y sus esfuerzos. Pero que este logro fuera reconocido por los demás escapaba a su control. Aunque un poco nervioso, Terence no se sentiría culpable. Había presenciado con sus propios ojos todo lo que le había sucedido a Altaria. Capítulo 158. Caída del meteorito.
En realidad, Terence solo estaba dándole demasiadas vueltas a las cosas. Después de estar separados de sus seres queridos durante 2 años y luego reencontrarse, a nadie le preocupan los logros de los demás. Ver al pequeño Svablu de aquella época, ahora sano y transformado en Altaria, hizo muy feliz a Altaria, como madre. Aunque no lo demostraba externamente, en el fondo estaba encantada. Con Altaria y Terence juntos, el ambiente era indescriptiblemente extraño. Sin temas de conversación, Terence se quedó mudo un rato. Los tres se miraron fijamente, con los ojos muy abiertos. Finalmente, a Terence se le ocurrió una idea brillante. Se aclaró la garganta y comenzó a relatar lentamente el viaje evolutivo de Svablu hasta Altaria, detallando sus experiencias de los últimos 2 años. Y entonces terminó, y volvió a reinar el silencio. Terence no podía entablar conversaciones normales y corrientes con Pokémon desconocidos. Secándose el sudor de la frente, no tuvo más remedio que sacar a colación el tema del misterioso meteorito cuanto antes, o se asfixiaría en aquella atmósfera opresiva. Terence recuperó este misterioso meteorito del nido de Altaria. Terence imaginó que Altaria debía haber encontrado este meteorito no muy lejos del monte Chimenea, o tal vez incluso dentro del propio monte Chimenea. Sin embargo, lo que preocupaba a Terence era que, al obtener este meteorito, no era más que un patito feo, carente de rasgos distintivos. Era incluso más feo y deforme que un meteorito común. El meteorito se movió y comenzó a emitir un tenue halo, algo que sucedió más tarde, así que la pregunta es, ¿cómo una piedra tan común atrajo la atención de Altaria en primer lugar? ¿Llevándola a recogerla y finalmente dársela a Terence como regalo de despedida? Al ver el misterioso meteorito, que había sufrido cambios significativos, los ojos de Altaria emitieron un brillo indescriptible, dejando escapar involuntariamente un grito agudo. Entonces, sus alas de algodón aletearon lentamente, elevándola en el aire. Miró a Terence y se fue volando. Síganlo. Terence también se sentó en Altaria, con los talones cerca de los del otro. Nos llevará al lugar donde se encontró el meteorito, ¿verdad? Terence sentía curiosidad por el origen de este meteorito. ¿Es esta la dirección a Ciudad Rustboro? Mientras volaban, siguieron la cordillera de Chimney Mountain y se dirigieron hacia el suroeste. En apenas unos minutos, el Altaria que tenían delante se detuvo. El sendero parecía peligroso. Probablemente requeriría bastante esfuerzo escalarlo manualmente. Sin entrenamiento especializado, sería difícil recorrer este lugar sin problemas. Desde su posición privilegiada, Terence reconoció la singularidad de aquel lugar. Geográficamente, se asemejaba a una gran cueva, con varias cadenas montañosas que se entrecruzaban y numerosas entradas pequeñas, discretas y expuestas, lo que le confería un aire antiguo y pesado. Este cráter, murmuró Terence, recordando algo. Poco después de llegar a la ciudad de Fallarbor, oyó hablar de un lugar así, un sitio especial en las faldas del monte Chimney. Cuentan que una noche, una enorme bola de fuego cayó del cielo, que en realidad era un meteorito gigantesco que se estrelló directamente contra el monte Chimney procedente del espacio exterior. En ese momento, todos los residentes de Fallarbor y Rustboro sintieron la aterradora conmoción, que incluso provocó leves temblores. Así pues, para la relativamente pequeña y casi aislada localidad de Fallarbor en aquel entonces, este incidente siguió siendo un tema muy comentado. Diversas versiones de las leyendas se convirtieron en cuentos transmitidos por la generación anterior, y se convirtieron en relatos mágicos para entretener a los niños. Pero gracias a una mayor concienciación, el lugar donde cayó el meteorito hace años ya tiene nombre. Cráter de meteorito. Luego, algunos Pokémon comenzaron a regresar, utilizando este lugar como hábitat, especialmente el centro donde cayó el meteorito. Debido a su rica energía extraterrestre, y también apreciada por algunos Pokémon, el entorno aquí cambió nuevamente, evolucionando gradualmente hasta convertirse en una cueva. Lo que Terence desconoce es que también se han realizado esfuerzos recientes para desarrollar el cráter del meteorito, pero desafortunadamente, ya alberga una considerable población de Pokémon, incluyendo algunos extraños Pokémon de tipo psíquico, por lo que el desarrollo se ha detenido temporalmente. Pero dado que este lugar fue clasificado como una zona urbanizable con un alto valor de recursos, la Liga le dio un nuevo nombre. Debido al entorno único que creó, una cascada, recibió un nombre con significado legal. Lluvias de meteoritos. Así pues, ese meteorito fue recogido por Altaria, de este cráter de meteorito. Terence se sorprendió un poco y luego le indicó a Altaria que aterrizara antes de observar los alrededores. Terence quería ver si podía recuperar otro meteorito similar, pero pronto desistió. Al mirar a su alrededor, el lugar era desolado, aunque había rocas ásperas por todas partes, apenas se veían rastros de meteoritos. Y la dificultad del camino no era solo una opinión. Cuanto más se adentraba en la cueva, más oscuro se volvía el entorno, junto con el terreno irregular, lo que le brindaba a Terence una experiencia más tangible. Sumado al constante sonido del agua corriendo en sus oídos, Terence concluyó de inmediato que aquel no era un lugar seguro. Si se quedaba allí unos días, ni siquiera sabría cómo moriría. Ahora está mucho más claro. Este meteorito cayó junto con el enorme meteorito que cayó entonces, murmuró Terence. Sin embargo, la singularidad de este meteorito sigue siendo un problema importante. Basándome únicamente en la información de la que dispongo, probablemente no pueda sacar ninguna conclusión. Terence miró a su alrededor y pensó en Steven. Él también parecía tener una impresión de aquel meteorito. Su apresurada partida probablemente se debía a que quería investigar la verdad sobre él. Steven Stone, heredero de la corporación de Devon. Terence ya había descubierto la identidad del otro, tenía un pasado bastante sorprendente. Al principio, Terence sospechaba de Steven, pero al descubrir que el presidente de la compañía también era como él, y que era algo bien conocido, no le pareció tan descabellado. Preferencias extrañas. Otro tipo alto, rico y guapo. No es de extrañar que se haya hecho amigo de Guayase. Y a juzgar por el incidente con el equipo Magma, debe de ser un entrenador bastante fuerte también. En definitiva, al ser requerido por la policía como un valioso colaborador, la fortaleza de Steven estaba fuera de toda duda. Sí, la Liga Índigo tiene a Lance, la Liga Oen tiene a Steven y Guayase, la Liga Sin no tiene a Cynthia, eso es realmente. Terence negó con la cabeza, sintiendo una presión inmensa.
Aunque no necesitaba compararse con personas de ese calibre, la gente siempre tiene un espíritu competitivo. El espíritu competitivo es lo que impulsa el progreso. Capítulo 159. Concurso Pokémon de Ciudad Verdantorf. ¿Cómo encontró Altaria este meteorito? Terence no obtuvo una respuesta definitiva. Intuición vaga. Estas palabras dejaron a Terence perplejo, sin ofrecer pistas valiosas para una investigación más profunda. Altaria no es un dragón al que le gusten los objetos brillantes por naturaleza. Además, al principio el meteorito ni siquiera emitía luz. Pero, al observarlo más de cerca, Altaria parecía ser, en cierto modo, un dragón. Aunque este dragón tiene una cantidad considerable de relleno, eso no cambia el hecho de que el meteorito no emitió luz inicialmente. Terence le tendió la mano a Steven y le informó sobre el origen del meteorito. Steven, que seguía de camino, se emocionó al recibir la información. Entonces, Steven le dijo a Terence que guardara el meteorito a buen recaudo, ya que él investigaría la verdad sobre él lo antes posible. Terence se encogió de hombros. En realidad, no le importaba mucho el origen del meteorito. Era simplemente un regalo de Altaria. Su valor no era tan importante. Sin embargo, a Terence le resultaba difícil resistirse al creciente entusiasmo de Steven. Además, Terence creía que, a través de este asunto, podría fortalecer aún más su amistad con Steven. Desde su perspectiva, el aparente amor de Steven por las piedras no podía ser fingido. Si fuera una actuación, Steven sería un verdadero maestro de la interpretación. Las relaciones interpersonales son muy importantes, sin importar dónde te encuentres. Anteriormente, cuando recién comenzaba, estaba obsesionado con entrenar Pokémon y descuidó muchas relaciones. Pero ahora es el momento de atraparlo. Aunque Terence prefería la soledad, estas cosas no podían ignorarse. En el Monte Chimenea, Terence se quedó un tiempo, primero para que los dos Altaria pasaran más tiempo juntos, y segundo porque se había perdido el examen de criador intermedio, y aún quedaba tiempo hasta el próximo concurso Pokémon. En tercer lugar, se debió a los acontecimientos recientes, al revuelo causado por el equipo Magma en Mount Chimney. Por suerte, no ocurrió nada inesperado durante la estancia de Terence en MT Chimney. De lo contrario, no se habría sentido cómodo marchándose de inmediato. El equipo Magma era probablemente el equipo villano de la región de Oen. En la mente de Terence, ocupaban una posición similar a la del equipo Rocket. Pero Terence también comprendió que esto no era un anime. Las grandes organizaciones que aún podían operar bajo la atenta mirada de la liga debían tener su propio sistema de gestión y equipos completos. Esto no era algo que pudiera manejar solo. La liga era responsable de tratar con los miembros de primera línea de estas organizaciones. Tras los recientes sucesos en Mount Chimney, la liga reforzará sin duda la seguridad para impedir su regreso. Mientras el líder del equipo Magma no sea un insensato, no serán tan imprudentes como para volver. Las fuerzas de seguridad en la ciudad de Fallarbor son muy débiles. Terence negó con la cabeza. Ciudad de Verdantorf. El proyecto del túnel de Rustorf ha impulsado una vez más a esta ciudad de Oen, ya de por sí famosa, hacia un rápido desarrollo. Torchic, usa ataque picotazo. Torchic CC. Breloom, golpe rápido. Breloom. Con cada orden, los platillos voladores en el cielo se desintegraban instantáneamente mediante múltiples movimientos. No solo había platillos voladores, sino también burbujas, globos, cintas y otros objetos que llenaban todo el cielo. Este era el campo de entrenamiento situado a las afueras del salón de concursos Pokémon en Ciudad Verde. En ese momento, los coordinadores que iban a participar en el concurso Pokémon estaban recibiendo entrenamiento para la competición. Muchos coordinadores llegaron aquí una semana o incluso medio mes antes de la competición, perfeccionando sus habilidades de la última vez e intensificando su entrenamiento para lograr un buen desempeño. En cierto modo, participar en un concurso Pokémon no es necesariamente más fácil que en los gimnasios, comentó Terence mientras observaba a los coordinadores someterse a un entrenamiento especial de última hora. Un rápido vistazo a su alrededor reveló docenas de coordinadores en el campo de entrenamiento, un aumento significativo en comparación con el concurso Pokémon en el que participó en sí no. Se elige a un campeón entre aproximadamente 100 participantes, y ese campeón necesita las mismas 4 victorias para clasificarse para el gran festival. Pero dicho de otro modo, ganar un título de campeón una vez tampoco es difícil. Los concursos Pokémon se celebran casi mensualmente. Y el nivel promedio de los participantes. Con solo una mirada casual, Terence podía evaluar la fuerza del 90% de los competidores. Si ni siquiera podían entrenar a sus Pokémon correctamente, entonces asistir al concurso Pokémon era solo un trámite. Sospechaba que un entrenador capaz de conseguir 8 medallas y obtener el reconocimiento de los líderes de gimnasio sería más fuerte que la mayoría de los coordinadores. Los coordinadores verdaderamente cualificados siguen siendo escasos en comparación con los entrenadores, suspiró Terence para sus adentros. En su infancia, ser coordinador era casi el trabajo de sus sueños, algo sagrado y a la vez fascinante. El proceso de representación siempre le resultaba emocionante y sorprendente. Sin embargo, al entrar él mismo en el terreno de juego, se dio cuenta de que no era tan glamuroso como parecía. Los coordinadores seguían siendo demasiado débiles en comparación con los entrenadores. Lo que Terence desconocía era que más de la mitad de los coordinadores eran personas que, siguiendo la ruta tradicional de entrenadores que desafiaban gimnasios, se desanimaron por los contratiempos y se cansaron de las batallas. Para luego descubrir afortunadamente los concursos Pokémon, haciendo así la transición a esa profesión. Aunque los concursos Pokémon también incluían batallas, el enfoque principal estaba en el concepto de puntos de habilidad. En comparación con las batallas tradicionales, este estilo de combate tenía un ritmo más lento y era más fácilmente aceptado. Por lo tanto, el nivel de la mayoría de los coordinadores tendía a estar muy por debajo del de los instructores. En realidad, el número de personas que amaban y comprendían de verdad la profesión de coordinador, que estaban comprometidas con ella y trabajaban duro para ejercerla, era muy reducido. Beautifully, usa Silverwind. Terence, que acababa de registrarse, fue atraído por una voz.
Hay que decir que el hecho de que Terence se inscribiera el último día fue una anomalía bastante inusual. Pero Terence no creía que valiera la pena perder medio mes en un entrenamiento especial en un lugar como ese. Entrenamiento con frisbee, entrenamiento de lanzamiento de piedras. ¿Quién inventó eso? Lo que atrajo a Terence fue la orden dirigida a Beautifly. Si no hubiera sido por Beautifly, no se habría sentido atraído. En este concurso Pokémon de Ciudad Verde, el Pokémon de Terence que subirá al escenario sigue siendo Beautifly. Así, inconscientemente prestó atención al competidor que también tenía un Beautifly. Terence hizo una pausa. Era un novato. Era una niña pequeña de aspecto dulce y adorable, con el pelo largo, liso y color crema, y vestía un vestido blanco. Llevaba un conejito de peluche negro colgado de la cintura como accesorio, y también tenía 2 cintas negras atadas en el pelo. Era muy joven, aunque no era una entrenadora novata, a juzgar por su comportamiento, probablemente no había viajado en más de un año, parecía muy delicada. ¿Y esta belleza? Terence frunció el ceño. Ah. Efectivamente, entre gritos de sorpresa, ocurrió algo inesperado. Capítulo 160. La recién llegada Sora. Originalmente, quería ordenarle a Beautifly que controlara el frisbee en el aire con viento plateado, pero la eficacia del viento plateado de este Beautifly fue demasiado trágica para presenciarla. Los frisbees salieron disparados de inmediato, impactando a Pokémon inocentes. Lo siento mucho, Baa. Al ver esto, la niña hizo una reverencia apresuradamente y comenzó a disculparse con los demás coordinadores y Pokémon, mientras su joven rostro se enrojecía de miedo. Terence negó con la cabeza con desinterés, con la intención de darse la vuelta y marcharse, pero al oír un crujido, se quedó paralizado. Bajo los pies de Terence, un inocente frisbee se había hecho añicos y yacía tristemente en el suelo. Terence. En ese momento, Terence no pudo evitar gritar ¿qué demonios es esto? En su interior. Un frisbee simplemente pasó volando bajo sus pies y él lo aplastó. Esto. Levantó la vista, confundido, y vio que la chica que estaba recogiendo otros frisbees también se había percatado del accidente. Jeje. Terence se rascó la cabeza, avergonzado, y explicó, lo pisé sin querer. ¿Qué te parece si te compro uno nuevo? Ah. Exclamó la niña. Está bien, no importa, repitió la chica. Pero no puedo dejarlo así. Y dijo Terence apresuradamente. No te preocupes, este frisbee lo proporcionó originalmente el organizador de la competición para que los participantes practicaran. ¿No lo sabías? La chica levantó la vista, confundida. Yo, realmente no lo sabía. Terence se sintió avergonzado. Él simplemente llamó novata a la otra chica, pero en lo que respecta a los concursos Pokémon, sabía incluso menos que ella. Ese frisbee, en realidad no lo había usado antes porque cada vez que se inscribía en el concurso Pokémon, solo iba el último día, así que nadie se lo mencionó. Al instante siguiente, Terence cambió de tema, aunque parecía que no había pasado nada. Romper el frisbee seguía siendo algo un poco extraño, después de todo. Acabo de ver tu Beautifly, la has criado muy bien, dijo Terence, cambiando de tema. Ah, sí. La chica estaba visiblemente perpleja. Terence asintió. No estaba elogiando al otro intencionadamente solo para cambiar de tema. A juzgar por el crecimiento de este Beautifly, parecía más normal que el de los Pokémon de otros coordinadores. Esta hermosa mosca exhibía rasgos de salvajismo, o mejor dicho, de naturalidad. En otras palabras, la chica no había tenido ese Beautifly desde hacía mucho tiempo. Esta hermosa mosca comenzó su viaje de supervivencia sola en la naturaleza salvaje de Wurmple, enfrentándose a las amenazas de sus enemigos naturales. En lugar de sacrificar su vida, evolucionó mediante una lucha constante hasta alcanzar su etapa final. Era similar a Caterpie, que también tuvo que pasar por la selección natural. Aunque había muchos Wurmples, esto también indicaba el talento de este Beautifly. Para esta Beautifly, al no haber sido criada bajo el cuidado de un entrenador, ese fue el mayor reconocimiento. Muchísimas gracias, me llamo Sora. La niña estaba encantada, era la primera vez que alguien la halagaba. Terence, sigue así, nos veremos de nuevo en el concurso Pokémon, dijo Terence, y luego planeó marcharse de aquel lugar tan problemático. Espere un momento, dijo Sora rápidamente. Disculpa, ¿podrías enseñarme a entrenar Pokémon? Eres coordinador, ¿verdad? Por favor. Sora reunió valor e hizo una reverencia a Terence, con una actitud sincera e impecable. Terence, que estaba a punto de darse la vuelta y marcharse, se detuvo inmediatamente. ¿Qué situación tan problemática? Sin embargo, al recordar la identidad de la chica, Terence finalmente suspiró, dándose cuenta de que era una coordinadora. Senpai, ¿no es posible? Sora levantó ligeramente la cabeza, mirando con cautela a Terence. Antes de viajar, Sora estaba llena de confianza. Aunque no había recibido su Pokémon inicial de la liga, con este Beautifly a su lado, se embarcó valientemente en su aventura. Porque hace mucho tiempo, para proteger a un Wurmple que estaba siendo picoteado por un Taiyo, Sora usó su cuerpo para protegerlo y ayudarlo a escapar. El Wurmple fugitivo no había olvidado la amabilidad de Sora. Tras completar una serie de evoluciones, regresó junto a Sora en forma de Beautifly, convirtiéndose en su primer Pokémon. Desde la perspectiva de un observador externo, las acciones de Sora parecían una tontería. Taiyo y Wurmple eran enemigos naturales, parte de la cadena alimenticia, y no existía lo correcto ni lo incorrecto, el bien ni el mal. Pero fue precisamente este acto ingenuo y puro el que le valió la gratitud de Sora Wurmple. Con Beautifly, Sora comenzó su andadura como entrenador, pero sufrió un importante revés en su primer gimnasio de tipo eléctrico. Y esto ocurrió 2 veces seguidas. Para Sora, que emprendió su viaje con total confianza, sin duda fue un duro golpe. Sin embargo, en su momento más inoportuno, se topó con algo extraordinario, el concurso Pokémon.
Al igual que la mayoría de los coordinadores, Sora también experimentó contratiempos en su trayectoria como entrenador y centró su atención en los entrenadores que participan en concursos Pokémon. Tras conocer el calendario del concurso Pokémon, Sora, debido a sus experiencias previas, sintió de inmediato una afinidad por ellos y percibió que se trataba de una competición hecha especialmente para ella. Quería destacar en el concurso Pokémon, demostrar su valía y, además, ser responsable ante su familia. Pero, ya fuera entrenadora o coordinadora, Sora era una novata que cometía errores por doquier. Así que, al ver a Terence, la primera persona en elogiarla, Sora sintió que había encontrado a su salvador. Un poco de orientación por parte del coordinador senior debería permitirle hacer un progreso significativo. Y así, Sora observó a Terence con ansiedad. En ese caso, presta atención. Terence recogió la Pokéball de Beautifly y la soltó. Beautifly, al ver a Beautifly, Sora se alegró de repente. Así que Senpai también tenía una Beautifly. Dame tus frisbees y deja que tu Beautifly te observe atentamente, dijo Terence. Comprendió más o menos lo que la chica acababa de hacer, ordenar a Beautifly que manipulara la trayectoria de los frisbees usando viento plateado, logrando un vuelo suave por el aire. Controlar un frisbee sería relativamente fácil, pero a medida que aumentara el número de frisbees, también lo haría la dificultad. Si Sora no hubiera recibido entrenamiento previo, sería extraño que no fallara al usar tantos a la vez. Tras tomar los 4 frisbees de las manos de Sora, Terence y Beautifly intercambiaron una mirada antes de lanzarlos al aire. Entonces, para sorpresa de Sora, se desarrolló una escena increíble. Beautifly, de Terence, comenzó a batir lentamente sus hermosas alas, fijando metódicamente los frisbees en el aire, uno por uno. Primer punto, viento plateado no fue creado para ser utilizado como un único movimiento poderoso, explicó Terence. Entonces, bajo el control de Beautifly, los frisbees en diferentes posiciones comenzaron a moverse lentamente dentro del mismo plano, con 4 de ellos ocupando 4 esquinas. En segundo lugar, al usar el movimiento para controlar el vuelo de los frisbees, es más importante sentir los cambios en el flujo de aire circundante, asegurándose de que no interfieran entre sí para garantizar un vuelo estable, continuó Terence. Punto 3. Mientras Terence explicaba lentamente, los cambios posteriores en los frisbees hipnotizaron a Sora. Fin del video.